¿Por qué tantos jubilados de Estados Unidos se están yendo a México? ¿Qué está pasando en la mente de miles de personas que trabajaron toda su vida en el país más rico del planeta y, en lugar de disfrutar su retiro en Florida, Arizona o California, deciden cruzar la frontera y empezar de nuevo en un país extranjero? Quédate conmigo, porque lo que te voy a contar hoy no es solo un dato curioso, es un fenómeno social, económico y hasta político que está transformando tanto a Estados Unidos como a México. Pero antes, quiero pedirte algo rápido. Suscríbete ahora mismo a este canal, porque aquí no solo hablamos de viajes o de migración, aquí te revelamos lo que nadie más dice, las verdades incómodas que están detrás de titulares aparentemente simples. Suscríbete ya y activa la campanita, porque te prometo que si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué cada vez más jubilados norteamericanos eligen a México como su refugio de retiro. Y también vas a descubrir cómo esto está afectando la vida de millones de mexicanos. Ahora sí, vamos directo al grano. El dato es contundente según el Departamento de Estados Unidos. Más de 1.5 millones de ciudadanos estadounidenses viven actualmente en México y una gran parte de ellos son jubilados. Cada año, miles más se suman a esta ola silenciosa. Ciudades como San Miguel de Allende, Ajijic, Puerto Vallarta y Mérida se han convertido en auténticos enclaves de jubilados extranjeros, con barrios completos donde casi no se escucha español, sino inglés. La pregunta es, ¿por qué? La primera razón es obvia: en el dinero. El costo de vida en México es mucho más bajo que en Estados Unidos. Una pensión de $2.0 al mes, que en California apenas alcanzaría para pagar renta y comida básica, en México se convierte en un ingreso más que suficiente para vivir con comodidad. Un jubilado estadounidense puede alquilar una casa grande con jardín, pagar servicio doméstico, comer en restaurantes casi todos los días y aún así o horror. Esa diferencia en el poder adquisitivo convierte a México en un paraíso económico para quien se jubila con dólares. Pero no es solo el costo de vida, es también el costo de la salud. En Estados Unidos, los gastos médicos son la pesadilla de los jubilados. Incluso con Medicare, muchas veces los tratamientos, las medicinas o los cuidados prolongados cuestan fortunas. En México, en cambio, el sistema de salud privado es accesible para ellos. Una consulta médica que en Estados Unidos puede costar $300, en México puede salir por 30 o 40 en una cirugía que costaría $20.0 en un hospital estadounidense. En México puede costar 5.0 AN, y aquí viene lo irónico, AN, para los mexicanos. Esos precios muchas veces son inaccesibles, pero para un jubilado con pensión en dólares son más que asequibles. Entonces, ¿el sistema de salud en México está sirviendo más a los extranjeros que a los propios mexicanos? Pregunta incómoda, pero real. Otra razón poderosa es el clima y el estilo de vida. Muchos jubilados huyen de los inviernos brutales del norte de Estados Unidos. En México encuentran calor, sol, playas o ciudades coloniales con clima templado todo el año. Y más que eso, encuentran un estilo de vida relajado, comunitario, menos estresante. En pueblos como Ajijic, junto al lago de Chapala, se forman comunidades enteras de jubilados donde se organizan actividades, clubes sociales, caminatas, conciertos, hasta ferias de arte hechas por extranjeros. Para ellos, la vida que siempre soñaron. Pero aquí es donde se pone polémico, porque mientras los jubilados disfrutan, los precios en esas comunidades se disparan. Casas que antes eran accesibles para familias mexicanas, ahora cuestan el doble o el triple, porque los dueños saben que hay extranjeros dispuestos a pagar en dólares. Tiendas, restaurantes y servicios empiezan a adaptarse más al bolsillo extranjero que al local. Poco barrios enteros deben de ser mexicanos para convertirse en enclaves de... Y sí, eso trae dinero, pero también trae desplazamiento y resentimiento. Quiero que me digas en los comentarios, ¿crees que es justo que los jubilados extranjeros eleven los precios de comunidades mexicanas? ¿O crees que al final es bueno porque traen inversión y empleo? Déjame tu opinión, y mientras escribes, no olvides suscribirte, porque en próximos videos vamos a mostrar casos específicos de pueblos mexicanos que han cambiado por completo gracias a esta ola de jubilados. Hablemos también de la cultura y la integración. Una de las críticas más fuertes es que muchos jubilados estadounidenses no se integran realmente a la vida mexicana. Viven en comunidades cerradas, consumen entre ellos,
hablan solo inglés y hasta contratan servicios privados que evitan el contacto con la realidad local. En lugares como San Miguel de Allende, hay barrios enteros donde casi no vive gente mexicana. Entonces, ¿es esto realmente integración o es una forma de colonización moderna? Por supuesto, también hay jubilados que sí se integran, que aprenden español, que hacen amistades locales, que apoyan proyectos comunitarios, pero la tendencia general muestra una división clara en extranjeros, por un lado, mexicanos por otro. Y eso crea tensiones que tarde o temprano explotan. El gobierno de México, por su parte, ha sido ambivalente. Por un lado, celebra esta ola de jubilados porque significa dólares entrando a la economía, inversión en vivienda, empleo en servicios. Por otro lado, empieza a enfrentar críticas de los locales que se sienten desplazados. Y aquí surge la gran pregunta: ¿deberían los jubilados extranjeros pagar más impuestos en México para compensar el impacto que generan? Déjame lanzarte un dato que te va a sorprender. En Estados Unidos, un jubilado paga impuestos locales, estatales y federales que financian escuelas, hospitales, carreteras. En México, muchos jubilados extranjeros pagan muy poco en impuestos, porque sus ingresos vienen del extranjero y no están grabados en el país. Eso significa que disfrutan de infraestructura y servicios mexicanos sin contribuir de la misma manera que un ciudadano local. ¿Es eso justo? ¿No debería el gobierno crear un esquema para que aporten más? Y no olvidemos otro detalle: a la seguridad. Muchos jubilados se sienten más seguros en comunidades mexicanas que en algunas ciudades de Estados Unidos. La ironía es tremenda en gente que viene de un país con fama de seguridad, termina refugiándose en pueblos mexicanos porque se sienten menos expuestos a tiroteos masivos o crímenes violentos. Claro, México tiene sus problemas de seguridad y graves, pero en ciertas zonas tranquilas los jubilados perciben más paz que en sus propias ciudades de origen. Ahora, pensemos en el futuro. Cada año la población de jubilados en Estados Unidos crece. Se calcula que para 2030 habrá más de 70 millones de adultos mayores en ese país. ¿Qué pasará si una parte cada vez mayor decide mudarse a México? ¿Se transformarán pueblos enteros en colonias extranjeras? ¿Qué impacto tendrá en la cultura, en la política, en la economía mexicana? Quiero que imagines esta escena: un pueblo mexicano donde las escuelas tienen menos niños locales porque las familias no pueden pagar las rentas, pero al mismo tiempo hay bares llenos de jubilados extranjeros, clínicas privadas que atienden en inglés y supermercados con productos importados. ¿Eso sigue siendo México o se convierte en una extensión del sur de Estados Unidos? Isa Isla pregunta que nadie se atreve a responder de frente. Si llegaste hasta aquí, significa que este tema te interesa y que no tienes miedo de mirar las cosas sin filtro. Así que te pido algo: suscríbete ya mismo, porque en este canal seguimos levantando las piedras que otros no se atreven a tocar. Vamos a hablar de la gentrificación, de cómo los jubilados extranjeros están cambiando barrios enteros y de qué significa para los mexicanos que cada vez más de su país se adapte a los intereses de los de afuera. Dale clic en suscribirte, porque este viaje apenas empieza.